La fuerza elástica va a ser igual a ¿quién? Menos K por X. O sea que yo puedo escribir esto así. Menos K por X, ¿cierto? Pero esto tiene un vector unitario. ¿Cuál vector unitario sería? ¿Insistamos o no? ¿Es un vector unitario qué? ¿Y o menos I? Punto. ¿Qué nos da ahí? El desplazamiento. ¿Sí estamos? Entonces el desplazamiento es X final menos X ¿qué? Inicial. No mentiras. Uy, ¿qué estoy haciendo? No mentiras. Esto es un diferencial. Este diferencial es el siguiente. ¿Qué me da con ustedes? El diferencial es este. De X, pues en nuestro problema no es un ds, sino es un de ¿qué? De X, porque estamos sobre la acción de X. Entonces de X va a ser igual a de X en la dirección ¿qué? Y. ¿Sí estamos? Va a ser de X en la dirección ¿qué? Y. Nos queda de X en la dirección Y. ¿Listo? Bien, entonces miren que todo es estrictamente vectorial, cumpliendo esta condición. Ahora entonces yo desarrollo lo que puedo desarrollar. Entonces me queda integral desde x sub 0 hasta x final de menos k por x de x, y aquí me queda una cosa interesante, y punto qué. Y, ¿cuánto es y punto i? 1, entonces me da 1. O sea que me queda que el trabajo va a ser igual a la integral desde x0 hasta xf de menos k por x de x. ¿Está claro hasta ahí? Ahora bien, entonces voy a hacer esa integral, entonces me queda que el trabajo va a ser igual a menos k x cuadrado sobre 2 evaluado entre x0 y x ¿qué? Final. ¿Sí estamos? Listo. Entonces en conclusión me queda que el trabajo va a ser igual a menos voy a dar el menos afuera, ¿puedo? Sí, puedo dar el menos afuera y decir esto es kx final cuadrado sobre 2 menos kx inicial cuadrado sobre ¿quién? Sobre 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que miren que aquí tengo una situación que se parece a la energía ¿qué? Cinética, la misma cosa. Mírenla, mírenla. Es este fulano, de hecho se parece mucho, ¿no? Tiene una constante con un 2 en el denominador y tiene una variable elevada al ¿qué? Al cuadrado, o sea que esa función se parece mucho. O sea que como el trabajo quedó dependiendo de una misma función evaluada en dos puntos que diferentes, entonces yo a esta función le voy a dar un nombre. ¿Sí estamos? La voy a llamar U sub E. Y voy a decir que U sub E siempre va a ser K x cuadrado sobre ¿quién? Sobre 2. ¿Sí estamos? De tal suerte que si yo decido eso, entonces me queda esta situación, que esto, el trabajo va a ser igual a menos delta, o si quieren, vamos a hacerlo espacio menos U elástico final menos U elástico que inicial. ¿Sí estamos? Y esto es un delta de ¿quién? De la función U. ¿Estamos o no? Sí. Entonces me queda que el trabajo va a ser igual a menos delta de U ¿qué? Elástico. ¿Lo pillan? Y esto que yo he llamado U es lo que denominan los expertos en física. ¿Qué cosa? ¿Cómo? Energía potencial. Esta es la famosa energía potencial. Esta. Entonces uno dice, ay, esto es lo que llaman energía ¿qué? Potencial. Hay una gran diferencia entre la energía potencial y la energía cinética. La energía cinética depende de la velocidad del objeto. ¿Sí estamos? La energía potencial depende de ¿qué? De la posición del objeto. Y aquí está probado. Por eso terminan evaluándola en una posición final y en una posición ¿qué? Inicial. Una característica fundamental de las fuerzas conservativas es que siempre tienen energía ¿qué? Potencial. Aló, otra vez. Una característica fundamental de una fuerza conservativa es que siempre tiene energía ¿qué? Potencial. ¿Sí estamos? Y ahí está probado. ¿Sí está claro? Ahí está probado. Chévere, ¿no? ¡Oh, por Dios!
No, cosa tan excitante, mi hermano. No, no, eres loco. Ya lo he rayado, esta es la vez 516.202 que lo rayo, pero sigue siendo igual de excitante que la primera vez. Ya mi amiga se queda así como, no, pero en serio. Miren, hay algo interesante. Miren esto. Aquí encontramos otra expresión de trabajo, ¿estamos de acuerdo o no? El trabajo va a ser igual a menos delta de ¿quién? De U elástico. ¿Sí estamos? No, miren que la energía cinética es trabajo igual a delta de ¿qué? De K, pero con energía potencial es menos delta de energía potencial. ¿Sí lo pillan? Entonces tienen que tener cuidado porque siempre debe llevar el ¿qué? El menos. ¿Sí estamos? ¿Está claro hasta ahí? Listo, buenísimo. Los reto entonces. Los miro a los ojos y los reto. A ver cómo es el reto. Miren, el reto es sencillo. Y les dejaré dos retos para la casa, obviamente. Pero este es para aquí, para allá. Entonces miren, el reto es el siguiente. ¿Puedo borrar este matachos? Entonces miren, el reto es el siguiente. Bueno, entonces la conclusión espero que todos tengan es que como la energía, que como la fuerza elástica tiene energía potencial, entonces la fuerza elástica es una fuerza que conservativa. ¿Sí estamos? Es una fuerza especial. ¿Sí estamos o no? Listo, muy bien. Entonces ahora los reto a que prueben que la fuerza gravitacional también es una fuerza que conservativa. ¿Listo? Entonces voy a darles pistas. Tienen la masa, tienen el campo gravitatorio, tienen el sistema de referencia y se los coloco aquí en el piso. Porque, bueno, hay algo importante que yo no he mencionado y voy a mencionar. Lo que acabo de mostrar con el problema del resorte, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que yo decidí poner el sistema de referencia ¿dónde? Aquí al inicio. Lo hubiera podido poner ¿dónde? Al final. Lo hubiera podido poner ¿dónde? En la mitad. Igual el trabajo hubiera dado exactamente ¿qué? Lo mismo. Porque, bueno, yo no sé cuántos fueron víctimas de física moderna o no, pero en física moderna hicimos un problema que era con Patricio Calamardo y Bob Esponja. Y nosotros probamos que, bueno, lo que pasa es que Calamardo tenía ahí como su riña con Bob Esponja, entonces le tiró una piedra desde una terraza a la cabeza. ¿Sí estamos? Sí, era sangriento el problema. Y entonces Patricio estaba en una ventana mirando y lo que probamos es que sin importar quién estuviera mirando, iban a ver exactamente los mismos eventos en el mismo tiempo. Es decir, que no importa quién observe los eventos, la velocidad es la misma, la posición es la misma y el tiempo en que ocurren los eventos es ¿qué? La misma. Sí, solo sí, no están viajando a velocidades cercanas a la velocidad de ¿qué? De la luz. Allá las cosas ya no son las mismas y entonces allá uno habla de contracción, de dilatación del tiempo, de no sé qué cosas, y allá las cosas son a otro precio. ¿Sí estamos? Pero en condiciones normales del mundo cotidiano todos veríamos que exactamente lo mismo. ¿Sí estamos? Entonces, y eso lo podemos probar. Es más chévere este ejemplo cuando estoy en el segundo piso. Pero bueno, ¿qué más da? Ya estoy en el primer piso, entonces ahora me invento. Listo, tenemos dos observadores. Uno que está aquí, en el techo, y otro observador que está acá a la altura de las sillas o del escritorio. ¿Sí estamos? Entonces tenemos una esfera. La esfera la vamos a dejar caer desde allá, desde esa altura. ¿Sí estamos? Entonces vamos a decir que para ese fulano el nivel de referencia 0 es el piso. ¿Sí estamos? Entonces nos dice, ¿cuál es la posición inicial de la esfera? Pues H. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cuál es la posición final de la esfera? 0. ¿Sí estamos? Listo. Entonces uno calcula el trabajo y digamos la energía potencial, ¿cierto? Y la energía potencial en primera instancia es mgh y luego la energía potencial final es 0. Ahora uno mira acá y dice, bueno, tiene que dar exactamente ¿qué? Lo mismo. ¿Sí estamos? Entonces uno dice, miren, de aquí a allá la energía potencial es, obviamente como esta es la referencia, entonces ya la altura no es h, sino es un valor menor que ¿qué? Que h. ¿Sí estamos? Pero cuando le sume ¿qué? Este pedacito,
entonces la energía potencial medida por los dos va a ser exactamente ¿qué? La misma, porque no importa de qué, el sistema de referencia, ¿sí me va a entender? No importa en qué lugar se encuentre el observador, siempre se va a compensar esa energía potencial. ¿Sí estamos? O sea que no importa a ustedes dónde pongan el sistema de referencia, porque al fin y al cabo el desplazamiento del objeto va a ser el mismo que delta de h, y al final termina dependiendo como de qué, de inicio y final nomás. ¿Sí estamos? Entonces ahí no hay pierde. Bueno, listo, entonces ahora miren, lo reto a que este es el sistema de referencia, este es el piso, esta es la altura igual 0, y entonces tenemos dos alturas, esta altura que voy a llamar h final, porque la esfera está aquí cayendo, y esta que se llama altura ¿qué? Inicial. Entonces demuestren, o primero hagan lo siguiente, primero determinen cuál es la energía potencial gravitacional, que si todo está bien les debe dar mg ¿qué? H, positiva. ¿Estamos? Segundo, demuestren que para la energía potencial gravitacional el trabajo hecho por la gravedad va a ser igual a menos delta de U sub G, o sea, esto mismo. ¿Sí estamos? Listo, 5 minutos, rayen esa idea, ya que los veo inspirados hoy. ¿Listo? Ojo, porque ahí hay una regla, hay un juego de signos que es bien peligroso. Entonces, por ejemplo, para este caso tienen que tener presente que el menos de la fuerza de gravedad está haciendo referencia a atracción. ¿Aló? ¿Sí estamos? El menos de siempre está haciendo referencia a la atracción, pero hay un vector que hace referencia a la dirección de la fuerza, que es un vector unitario que es la dirección menos j. ¿Aló? ¿Sí estamos? Y hay un vector de desplazamiento que también va en la dirección menos ¿qué? Menos j, ahí está el secreto. Si no usan esos signos, como les digo, perdieron. Rayen, un minuto para ganar y buena suerte. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Sí vio o no vio? Tiene que pasar mi hermano, sí, es importante. Muy bien. Por eso, ay, feliz cumpleaños. Le compraron una plancha nueva. Le compraron una plancha nueva. La plancha Ya quisiera mantener esa presencia.
Bueno, listo. ¿Cómo va la causa? ¿Sí o no? Esa presencia, esa actitud. Ya sé que así como... ¿Qué le diera? ¿Qué, listo? Aquí la fuerza es constante, ¿verdad? Sí, sí, la fuerza es constante. La fuerza es constante, gracias a Dios. Porque la tarea es con fuerza, no que... No constante. De una vez les escribo la tarea para que vayan agilizando su mente. ¿No? Calcular la energía potencial gravitacional. Sí, la fuerza gravitacional es G, M sobre R cuadrado. Consejo, en la integral usen un DR. ¿Listo? Y calcular U eléctrico. Porque para eso es que vinimos, ¿no? A gravitatorio y a qué? Y a eléctrico. Entonces van a calcular energía potencial eléctrica. Si la fuerza eléctrica está definida a través de una cosa que se llama la famosa ley de ¿quién? De Coulomb. Obviamente aquí tienen que hacer dos, ¿no? Porque aquí es negativo, pero resulta que esta puede ser positiva y puede ser ¿qué? Negativa, o sea que deben haber dos fuerzas, dos energías potenciales eléctricas. Una para las cargas positivas y otra para las cargas ¿qué? Negativas. ¿Estamos de acuerdo o no? Listo, miren, esa es la tarea. La quiero el sábado y la quiero listica. Bien rayadita. Paso gente al gol de la fama. ¿Listo? Esto cada vez se pone más divertido, porque nos vamos acercando a lo que les da la papita, por fin. Ya nos vamos acercando a la famosa ¿qué? A la famosa potencial, al famoso potencial eléctrico, al famoso voltaje. Que ustedes de eso sí saben. Ahí es cuando ustedes van a estar en su salsa, ¿no? Este me hace cara de bellera, profe. Bueno, listo. ¿Quién dijo yo? ¿Ya estuvo? ¿La North Face? ¿Listo o qué? Vamos al gol de la fama, North Face. Hoy, ¿cómo así que no? Pasó. Si los veo ya inspirados, ustedes tres. ¿Listo o qué, papá? Ah, bueno, sí. Pasó. ¿Listo? ¿Listo? ¿Quién dijo yo? Ya quiero ver esa rayuela. ¿Qué, listo? ¿No? Ah, no me pudo. Sí, hermano, usted no le da pena. Vea, estoy inspirado y nos dé más suerte. Papito, vaya a ver. Pues hasta donde lo veo tiene buena pinta. Por ahí me faltó mirar un detalle, pero ya aquí en el gol de la fama creo que lo podemos resolver, si es el caso. Listo, mi hermano, vamos al gol de la fama, por favor. Muy bien. Mi amigo entiende el truco. No, la idea es que todos entendamos este truco. Miren, estas demostraciones no son muy hechas muy comúnmente en todos los libros. Esto que yo estoy demostrando no es muy común que lo muestren en los libros. Entonces es bueno que lo aprendan a comprender, a sacarle el sabor a esto, porque no es típico de los libros. ¿Estamos? Pueden buscar esas demostraciones y no es típico. Generalmente uno le van diciendo la energía potencial es tanto. Chao. ¿Qué pasó, papito? Me falta un ¿Puedo borrar acá? Sí, borre eso excepto la tarea, excepto lo que es tarea. Tiene menos porque es atractivo. Así se sale. Listo, vamos a mirar qué dijo mi amigo. Tratamos de comprender esas ideas y los dejo ir en paz. ¿Listo? Espero mañana a esta hora estén para que juiciosos en su casa rayando ejercicios de Gauss. Ella, la novela. Listo, todo bien. Bueno, listo, pongámosle cuidado al señor. A ver, ¿cómo fue que dijo? Entonces inicialmente establecemos nuestra fuerza. Por favor, amigos. El vector de fuerza de gravedad va a ser igual a la masa, bueno, al negativo de la masa multiplicado por la gravedad. ¿Y esto en qué dirección? Pues tenemos que la dirección sería menos j. Aparte de eso también tenemos un... Quítale la cachucha a la gente. ¿A la G? Sí, a la G. Porque es que ya tiene el vector unitario, entonces ya no necesitas. Y obviamente la J pone una cachucha linda, sofisticada.
como se la merece, muy bien. Y aparte tenemos nuestro vector de desplazamiento, entonces yo lo definí como DH, que va a ser igual a G. Entonces va a ser igual a DH en la dirección menos J. Entonces ya pues pasamos a la definición de trabajo. Entonces tenemos que la definición de trabajo es la integral desde H inicial hasta H final de la multiplicación del producto, entre la fuerza gravitacional y el desplazamiento y el vector de desplazamiento. Pero antes de eso entonces colocamos los vectores. Vector menos J y el vector de desplazamiento también es menos J. Entonces quítale la fuerza de gravedad a la flecha que tiene encima. Listo, muy bien, hasta ahí va bien. Entonces ya pasamos a reemplazar por las expresiones que había colocado al inicio. Entonces otra vez tenemos integral desde H inicial hasta H final de, bueno, yo voy a sacar una H menos, entonces quedaría menos MG en dirección menos J por DH. ¿Eso es un polo o es un punto? Un punto. Ah, ok, es un punto. No, es que cuando usted dice por me pongo nervioso, cuando dice punto me siento tranquilo. Sí, bueno, en realidad eso sería el diferencial de altura. Sí, pero es con punto, ¿no? Sí. Listo, diga. En dirección menos J. Ujú. Entonces ya resolví, pues no, mirando estos vectores, los vectores unitarios, como en la misma dirección, puedo cancelarlos. Entonces esto pues en total daría 1. Eso en total da 1, ¿no? Porque